Esta para conferencia comenzará a grabarse. Me alegro. justo para cursar. Bien. Bueno, a ver cuántos estamos. Hay 49 chicos. Normalmente llegan a ser 90 y pico. Esperemos que vayan ingresando. De igual manera, si hay alguno que no pudo estar en la clase de refuerzo que que yo estoy dando los viernes, como fue el viernes pasado, les comento, el viernes pasado hemos empezado a ver abdomen. Dentro del abdomen hemos visto las secuencias que normalmente se realizan. O sea, ¿por qué nos pueden pedir un abdomen? ¿Cuál es la finalidad de un estudio de abdomen? La finalidad de un estudio de abdomen es, por ejemplo, una hepatitis, una esplenomegalia, una hepatitis, riñón, cáncer de hígado. O sea, eso sería la generalidad, ¿no? Dolores agudos. Eh, También había hablado la clase pasada que en lo que respecta a abdomen, si bien no es puramente abdomen, pero se suele pedir el estudio de placenta previa. No es un estudio que se pida todos los días, no es un estudio muy frecuente, pero suele pedirse bastante. Dentro del mercado, o sea, si en un mes nosotros hacemos, por decirles, unos 60, 70 abdómenes y a veces se hacen dos, tres placentas previas, a veces, ¿sí? Y bueno, habíamos visto todas las secuencias básicas que se hacen en abdomen. Las secuencias básicas es como todo, que desde el macizo facial hasta el dedo del pie, como les dije siempre, un T2 axial, un T2 coronal, perdón, un T2 coronal. Se empieza por el T2 coronal, luego se sigue con los axiales. ¿Por qué se hace el T2 coronal? ¿Cuál es la finalidad de hacer el T2 coronal? Por ejemplo, a ver, espérenme un chiquitito porque esto no puedo trabajar así. Ahí está, ahora sí. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo ahora es un abdomen, ¿sí? Empezamos con un survey. El survey es esto que ustedes están viendo, me va a dar planos coronales, ¿sí? Me va a dar planos sagitales y también me va a dar los planos axiales. Es un survey ponderado en T2. ¿Por qué es ponderado en T2? Porque nos interesa mucho diferenciar las estructuras anatómicas, ¿sí? Y fíjense que se puede visualizar muy bien el hígado, ¿eh? Si bien el survey, todos los surveys, son imágenes muy pedorras, porque son imágenes que se obtienen en muy pocos segundos, pero por lo menos nos sirve para ver dónde está el diafragma, para saber si la antena está bien colocada, llego a leer la región que yo quiero estudiar o no. Entonces, el survey sirve para eso. Luego, después del survey, se planifica un coronal. ¿Cuál es la finalidad del coronal T2? La finalidad del coronal T2, como este, por ejemplo, ¿sí? Me va a permitir ver el diafragma. ¿Y por qué quiero ver el diafragma? Porque en un abdomen yo voy a tomar 3, 4 cortes por encima del diafragma hasta las crestas ilíacas. Esos son los límites. En cuerpo, por las dudas voy a hacer recordar. En cuerpo, si yo voy a estudiar tórax, voy a ir desde los vértices pulmonares hasta las glándulas suprarrenales. Si yo voy a estudiar abdomen, voy a ir de 4 o 5 cortes por encima del diafragma hasta las crestas ilíacas. Y si voy a estudiar pelvis, voy a ir desde crestas ilíacas hasta la sínfisis pubiana. Esas estructuras son los límites de esas estructuras son las que definen, en este caso, el tronco. ¿Pueden pedirnos resonancia magnética de tórax, abdomen y pelvis? Sí, y les puedo asegurar que no es frecuente, porque el tórax se pide muy poco, muy poco. Lo que más suelen pedir es abdomen y mucho más pelvis.
Aparte realmente tienen motivos como para pedir, ¿sí? Como les dije la clase pasada, en tórax el mejor estudio para evaluar los pulmones y el mediastino inclusive es la tomografía. La resolución que presenta la tomografía cuando se realizan cortes de alta resolución en el tórax para ver la trama pulmonar realmente no se puede mejorar porque en resonancia no podemos llegar a esa calidad de imagen. ¿Qué nos pasa con abdomen? Con abdomen, como les dije, yo hago el T2 para ver qué, para ver el diafragma. Entonces los límites voy a tomar por encima del diafragma hasta las crestas ilíacas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo siempre fui comparando entre tomo y rezo. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos técnicos, perdón, somos todos técnicos, somos todos imagenólogos. Entonces tenemos que tener idea de cómo plantearnos estudios, saber las diferencias. Miren, hace poco, en esta época de pandemia, eh, tuve una charla con un técnico que hacía densitometría ósea. Entonces le digo, bueno, vamos a tener que aprender radiología convencional. Ah, no, yo aprendí densitometría y no me interesa aprender otra cosa. Tomografía, no. Res- Chicos, es más, me plantea y me dice, yo soy licenciado. Y le digo, ¿y qué quiere decir con eso? Que yo sé de todo, pero yo me voy a dedicar a densitometría. Bueno, partamos de una base, chicos. Nosotros somos técnicos radiólogos, somos imagenólogos. Tenemos que saber interpretar una placa, tenemos que saber interpretar una tomo y tenemos que saber interpretar una resonancia. Mínimo. Después veremos si realmente nos podemos especializar o capacitar en algo. Yo conozco técnicos, pero que son recontra capos en algo. Ejemplo, tomografía cardíaca. Conozco un técnico que se dedica pura y exclusivamente a hacer tomografía cardíaca. Él trabaja con cardiólogos. En alguna institución se hace TAC cardíaca, llegan los 3 o los 4, que son 2 cardiólogos y el técnico. Ese técnico se encarga de hacer todo el estudio, pero se dedicó toda su vida a hacer cardíaca, nada más. Hoy por hoy, ustedes están tratando de capacitarse para poder meterse en el mercado y tienen que saber interpretar. Por eso es que yo hago comparaciones, emulaciones entre tomografía y resonancia, por ejemplo. Si yo quiero estudiar un paciente en tomografía, es muy probable que un abdomen en tomografía se pida con contraste oral y endovenoso. Con contraste oral y endovenoso quiere decir que se le da de tomar una sustancia que puede ser varitada, puede ser iodada, es una sustancia que tiene una densidad distinta a los tejidos, cuya función es teñir, pintar los intestinos y las vísceras huecas, básicamente. Eso es para tomografía. En resonancia, ¿hay contraste oral? No. Depende del estudio. Cuando yo digo no, es decir, yo a mí me piden un estudio para ver una pancreatitis, una hepatitis, un tumor renal, hasta para ver algo en pelvis, no necesito que el paciente tome contraste oral. Si es un estudio de abdomen y pelvis convencional, no necesito que el paciente tome algún contraste. Se hace el estudio sin contraste oral. Si piden con contraste endovenoso, se inyecta contraste endovenoso, pero no es necesario el oral. ¿Por qué? Porque yo en la resonancia magnética puedo diferenciar bastante bien el intestino. Fíjense en este caso, por ejemplo, como estoy visualizando el colon, ¿sí? El hígado, el estómago, es decir, me permite diferenciar sin la necesidad de pintar. Después de que explique esta parte, vamos a entrar a estudios especiales y ahí vamos a ver algunas cosas que se relacionan con los contrastes, pero no es contraste. Vamos a ver.
Entonces, en un abdomen, para ir metiéndolos en abdomen, ¿no? En un abdomen yo necesito hacer el T2. Con el T2 voy a planificar el STIR o SPIR, que es una secuencia donde voy a saturar grasa y voy a poder visualizar estructuras como los riñones, el hígado, la arteria aorta, la vena cava, intestinos. Sí, hay que relacionar. Si estoy viendo parte de la vesícula, es seguro que en 4 cortes voy a llegar al páncreas. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir viendo. Estoy yendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Bien, ahí estamos en la cabeza del páncreas. Fíjense, esta es la cabeza del páncreas, desde acá hasta acá. Esta es la vesícula. Y esto es el duodeno, el marco duodenal que envuelve a la cabeza del páncreas. Estos son los riñones, este es el hígado, esta es la columna con el canal medular. Es decir, toda la anatomía la voy a poder identificar, voy a poder visualizar. Veamos en este caso una imagen. Ya con ver este estudio, yo tengo que tener en cuenta que hay algo que tengo que mostrar. ¿Qué es? Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá es la vesícula. Vamos a verlo un poquitito más abajo. Miren, es la vesícula. La vesícula con grandes litos, cálculos, ¿sí? Con grandes litos. Bien, ahí se va, voy yendo hacia arriba y tengo no solamente la vesícula con cálculos, sino que también tengo un quiste hidatídico en el riñón derecho. En el polo superior del riñón derecho estoy viendo un quiste hidatídico. ¿Por qué puedo decir que es un quiste hidatídico y por qué puedo decir que no es sebáceo? Justamente, este es el motivo por el cual yo hago una secuencia STIR o SPIR, donde saturo la grasa. Si fuese un quiste sebáceo de grasa, esto quedaría negro. Fíjense cómo quedó toda la grasa del cuerpo. Negra, casi negra, perdón. Voy a adaptar una ventana para que ustedes vayan. Bien, esta es una ventana real. Pero fíjense, la grasa está saturadísima, ¿sí? Si esto fuese grasa, quedaría tan saturado como esto. Como no queda saturado, es líquido. Por lo tanto, este es un quiste hidatídico. ¿Por qué es un quiste y no es un tumor? Porque tiene los bordes bien definidos. Uy, perdón. Fíjense que tiene los bordes bien definidos. Es decir, tiene una cortical. Si fuesen bordes difusos y además de tener una cortical, bordes bien definidos, tiene una homogeneidad en su interior. Esto es homogéneo, esto es heterogéneo. La vesícula tendría que ser homogénea porque está llena de litos. Se me corta el audio, bajo, ahí me mató. Ya ahí, Ruti, no sé cómo ayudarte. ¿El resto me está escuchando bien o hay algún problema? No, Jorge, se te escucha bien, no, no hay Bárbaro. ningún problema. Se escucha bien, Bárbaro. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué quiero decir? Para que ustedes puedan, o sea, el técnico debe tener esta visión y poder determinar qué quiere decir homogéneo y qué quiere decir heterogéneo. Homogéneo quiere decir que todo es igual. Ejemplo, esto es un quiste. Esto no es homogéneo, esto es heterogéneo. Si bien puede tener bordes definidos, porque es la vesícula, pero en su interior tiene otras estructuras distintas a la bilis. Entonces, eso es heterogéneo. ¿Me entienden? Bueno, yo con esta secuencia puedo determinar que esto es un quiste hidatídico. Sigo evaluando, ¿sí? Vamos a hacer una cosa para poder, acá, yo voy a poner en todos los tipos de secuencias, ahí,
Y a ver. Bien. Fíjense. A ver. Ahí está. Bien. Acá tengo los tres tipos de secuencias que siempre les digo. Voy a estudiar tórax, abdomen, pelvis. Siempre voy a tener que tener un STIR o un SPIR. Un T2. ¿Por qué es T2? El líquido del canal medular hiperintenso, la grasa hiperintensa, esto es un T2. Un T1, líquido hipointenso, grasa hiperintensa. ¿Sí? Y esto es un STIR porque la grasa está saturada. Estas son las tres secuencias que vamos a hacer en todo el cuerpo. Ahora, como técnico, tengo que aprender primero a reconocer las secuencias. Y está descartado, porque ya han estudiado anatomía 3 años, pero también soy consciente de que uno estudia la anatomía, en realidad estudia la anatomía planar. Y muchos de ustedes es por primera vez están viendo una anatomía en distintos planos, es decir, plano axial, sagital y coronal, porque uno estudió el hígado y el hígado es largo, pero nunca nos imaginamos que el hígado en un corte axial visualizar de esta manera, ¿sí? Como tampoco nos imaginamos que el estómago lo voy a visualizar de esta manera. Fíjense, que el estómago lo voy a visualizar de esta manera. Me permite ver el vaso, el polo superior del riñón izquierdo. Y a ver si puedo ver otra estructura acá. Y ahí estoy entrando más en abdomen, donde ya veo el páncreas, ¿sí? Conclusión. Lo que hemos visto hasta ahora es esto de abdomen. En la clase de repaso hemos visto esto. En la clase de repaso, además de esto, también hemos visto placenta previa. Es un dato bastante interesante porque también el paciente necesita un cuidado especial, una atención especial. En realidad, uno a veces dice especial, es simplemente tener en cuenta algunos parámetros más, nada más. Porque especial son todos los pacientes, desde el que no tiene nada hasta el que pobre está pasando por una patología, un cáncer, y todos son especiales. Simplemente que algunos requieren más controles que otros. Bien, entonces esto sería básicamente un abdomen. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un estudio, dos estudios, y vamos a ver si nos podemos meter ya en pelvis también, porque eso es interesante. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver colangioresonancia. Ustedes han visto en radiología convencional, cuando estudiaron colangiografía, han visto que la colangio es un estudio para visualizar las vías biliares, ¿sí? Para visualizar las vías biliares intra y extrahepáticas. Bien. Yo trato de hacer un poquito de fisiología para que podamos entender lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el hígado va a segregar bilis, y por medio de los conductos, ¿sí? El hepático derecho, el hepático de izquierdo, se unen, forman el hepático común, empieza a descender y luego por medio del cístico va a ir a la vesícula, queda en el reservorio de la vesícula. Cuando lo pide el duodeno, la vesícula se comprime, la bilis sale, atraviesa el cístico y a partir de ese punto, hasta que llega a la porción del duodeno, se denomina colédoco. Bien, ¿qué sucede y cuándo se solicita bilis? Es muy burda la comparación que voy a hacer, pero me parece que es algo como para que podamos entender. Hoy el día está hermoso, está lindo,
decidimos hacer un buen asado con todo, chinchulines, riñones, todo, mucha grasa. Morfamos el asado. ¿Qué sucede? Cuando todo el alimento que hemos ingerido llega al estómago, se forma el quimo y empieza a atravesar el duodeno, es una masa de grasa. Es una masa de grasa, que contiene mucha grasa. Entonces, ¿qué sucede? Para poder disgregar esas grasas, se le dice a la vesícula, flaca, mandame algo de bilis. Yo a veces hago esta comparación y digo, si yo tengo que lavar los platos del asado, ¿con qué voy a lavar? Ya sé, agua, eso está bien. Pero también le ponemos detergente. ¿Para qué? Para disgregar las grasas y de esa manera las grasas las podemos limpiar. En el duodeno no puedo tomar detergente. Entonces, ¿qué va a llegar? Va a llegar la bilis. ¿Qué es la bilis? Es lo mismo, o es muy parecido a una emulación del detergente que va a disgregar las grasas y va a hacer que el quimo sea más viable y se pueda, con los movimientos peristálticos, desplazarlos a través del intestino para luego evacuarlos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Nos ha pasado mucho a todos, o por lo menos a algún familiar, que después de comer el asado a las 5 o 6 de la tarde empieza con un dolor de panza tremendo. Y lo primero que le decimos es, anda a comprarme una buscapina al kiosco de la esquina porque me duele el estómago. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Fisiológicamente, ¿qué pasó? Se formó el quimo, pero cuando el quimo llegó al duodeno, no le llegaba bilis. Y como no le llegaba bilis, el, el duodeno se quería sacar de encima todo ese bodoque. Entonces, ¿qué hace? Empieza a aumentar sus movimientos peristálticos. Aumenta sus movimientos peristálticos. Es tan grande el movimiento peristáltico que empieza a generar lo que se llaman cólicos. ¿Qué es un cólico? Un dolor agudo en la boca del estómago que se puede extender hacia el lado derecho principalmente y luego hacia el lado izquierdo. A veces se confunde con un cólico renal, un cólico biliar y hasta con una lumbalgia. Básicamente el paciente tiene mucho dolor. Cuando toma la buscapina, lo que sucede fisiológicamente es que la buscapina es un relajante de los movimientos peristálticos. Entonces dejan de moverse tanto, el intestino se vuelve más tranquilo y de a poco disminuye el dolor. Pero la bilis no llegó. Entonces, lo que hay que saber es por qué no llegó la bilis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a estudiar para eso? Vamos a hacer una colangiografía. Pero hoy en día se está usando mucho la colangioresonancia. ¿Por qué? Primero porque tiene una buena definición, una muy buena definición. Y realmente se pueden visualizar muy bien las litiasis. Entonces nos piden una colangioresonancia. Hace rato les dije, si yo voy a estudiar un abdomen, no necesito contraste oral. Pero si voy a estudiar una colangioresonancia, sí necesito que el paciente tenga una preparación previa. Una preparación previa, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Perdonen, pero de tanto en tanto tengo que tomar agua porque se me seca la garganta. Les decía, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a escanear una secuencia ponderada en T2. Porque cuando yo quiera ver las vías biliares intra y extrahepáticas, tengo que ver líquido. El líquido en un T2 se ve blanco.
el líquido en un T2 se ve blanco, hiperintenso, como la grasa. Pero, ¿qué sucede si yo tengo las vías biliares, el conducto hepático común, el colédoco, y por el colédoco pasa el duodeno, los otros intestinos? ¿Qué pasa si yo en el intestino también tengo agua? Se va a armar un bodoque blanco en esa zona que no voy a poder diferenciar cuál es cuál. Entonces, se le da una preparación al paciente. De hace aproximadamente unos 20 años, se empezó a dar a los pacientes una preparación que consiste en que tome de 1,5 litros a 2 litros de mate cocido. Mate cocido. ¿Qué quiere decir mate cocido? No el mate en saquitos, no sirve. Tiene que ser el mate de yerba, hacer hervir la yerba. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto físico que produce ese mate? La yerba, dentro de sus componentes, tiene componentes ferromagnéticos, o sea que tiene hierro. Al estar diluidos en el agua, rellena el agua, el líquido, rellena todo el intestino. ¿Y qué va a pasar? El intestino va a quedar negro. ¿Por qué va a quedar negro? Porque la hierba tiene sustancia ferromagnética. Cuando todo el intestino se llena de mate cocido, esa hierba hace que se vea negra. Por más que tenga 2 litros de agua, pero como tiene ese componente ferromagnético, los intestinos los vamos a ver bien negros. Y lo único que vamos a ver blanco va a ser todo lo que tenga líquido, sin hierba. ¿Qué va a tener líquido sin hierba? Las vías biliares intrahepáticas, el colédoco, la vesícula y hasta vamos a ver el canal medular. El canal medular tiene líquido cefalorraquídeo, también lo vamos a ver. Y si existe una dilatación de la pelvis renal, también la vamos a ver. ¿Por qué? Porque es agua, no contiene hierba. La hierba va a transitar por todas las vísceras huecas. ¿Me entienden? Por eso es que yo voy a ver el intestino blanco. Perdón, el intestino bien negro. Entonces, ahora sí les digo, ¿qué secuencia se utiliza para una colangioresonancia? Es una secuencia T2. Es una secuencia T2. A ver, lo voy a poner acá. Perdón. Acá. Bien, no sé si están anotando o si tienen para escribir. Pregunta, o mejor dicho, confirmación. La secuencia que yo voy a utilizar para estudiar las vías biliares intra y extrahepáticas es una secuencia ponderada en T2. Spin eco ponderado en T2, con una particularidad muy especial y muy particular, o sea, muy interesante. Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Esto es un T2. Si ustedes miran acá abajo, dice que tiene un TR de 1500 y un tiempo de eco de 200. Acá abajo dice que esta secuencia, esta imagen se obtuvo con esto. Tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo. Ya un T2 con 90, 150 ya es un T2 lindo, un T2 de 200 también.
Esta imagen que ustedes están viendo acá arriba es una colangioresonancia, ¿sí? Esta es una colangioresonancia que se obtiene un corte a corte, pero como les dije recién, también es un T2. ¿Qué TR tiene? Tiene un TR de 8000 y tiene un tiempo de eco de 800. Entonces acá les digo, no necesariamente tenemos que tener TRs de 8000. Con un TR de 2000, de 1800, 2000, 3000 es suficiente. A veces se coloca mucho TR para que tarde menos tiempo, porque cuanto más TR le doy, más energía le doy, y por lo tanto con que me devuelva un poco ya está, es suficiente. Conclusión, la secuencia de colangioresonancia es un T2, con la particularidad de que tiene un tiempo de repetición alto, de 1800 en adelante, pero el tiempo de eco debe ser de 700 milisegundos en adelante. Vuelvo a repetir. El tiempo de eco debe ser de 700 milisegundos en adelante. ¿Por qué? Porque va a producir un efecto muy lindo, muy especial que yo necesito. ¿Qué quiere decir esto de que tenga un tiempo de eco de 700? Quiere decir lo siguiente. Yo excito todos los protones. Todos los protones del hígado, del vaso, del riñón, todos los del músculo, los de los huesos, todos son volteados. Ahí. Están todos tirados en el piso, gordo, rechoncho. Le estoy dando más energía, quedan 180 grados llenos de energía. Pónganle 8000 milisegundos, pónganle 4000. En un momento determinado yo digo, basta, no envío más ondas de radiofrecuencia. Cortamos. Y le digo a la máquina, quiero que leas cuánta energía tiene a los 200 milisegundos, al tiempo de eco de 200. ¿Qué va a pasar? Los protones empiezan a volver. Cuando llegan a los 200 milisegundos, se mide la energía que tienen y me da esta imagen. Esta imagen. Bien. Pero yo lo dejo relajar. 300 milisegundos, 400 milisegundos. ¿Qué va a pasar a los 400 milisegundos? Los protones del hígado, que estaban a los 200 milisegundos acá, a los 400 milisegundos están acá. Ya están prácticamente regresando. Y a los 700 milisegundos, el protón ya se relajó. Está precesando nada más, no tiene una gota de energía. A los 700 milisegundos, el protón del hígado se relajó. El protón del riñón se relajó. Los protones de la columna y de los músculos se relajaron. Los protones del vaso, de los intestinos, se relajaron. A los 700 milisegundos son muy pocos protones que van a enviar energía. ¿Cuáles son esos protones que envían? Son aquellos que tienen mucha agua, mucho líquido, mucho protón de hidrógeno. ¿Y cuáles son esos? Los que están dentro del colédoco y fíjense, en este paciente hasta se ve el intestino, el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Este paciente no fue bien preparado, pero estamos viendo, sí, las vías biliares. Si yo sigo viendo esto, miren, el conducto cístico, la vesícula, el hepático derecho, el hepático común, y todo esto es el colédoco. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta anatomía, chicos. ¿Qué quiere decir anatomía? Recuerden cuando estudiaron.
El colédoco desciende y ingresa o se une, vuelca, vierte la bilis en la ampolla que se encuentra en la segunda porción del marco duodenal, la ampolla de Vater. En la ampolla de Vater hay dos conductos que vuelcan sus líquidos. ¿Cuáles son? El colédoco, que viene desde la vesícula y desde el hígado, y el conducto de Wirsum. ¿Y de dónde viene el conducto de Wirsum? Del páncreas. ¿Qué vuelca? Vuelca el glucagón, que es una de los procesos, de los jugos pancreáticos que sirven para el proceso digestivo. Vuelvo a repetir, en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, desemboca el colédoco, que viene desde el hígado. Y este que ven acá es el conducto de Wirsum, que viene del páncreas. ¿Por qué veo estos? ¿Por qué no veo el cuerpo del páncreas? ¿Por qué no veo el hígado? ¿Por qué no veo el vaso, los riñones? ¿Por qué no los veo? Porque estas imágenes se obtuvieron a los 700 milisegundos, se midió a ver quién tenía todavía energía. Los protones del hígado han entregado toda su energía. Los protones de los riñones entregaron toda su energía. Los músculos ya entregaron todo. Los únicos que quedan ahí dando vueltas son los que tienen líquido, los que tienen agua, mucho hidrógeno. Esos pocos protoncitos están emitiendo señal y por lo tanto se arma una imagen con esa señal que están emitiendo los protoncitos. ¿Sí? Bien, tranquilo. Damián, tranquilo. Momentito que lo están peinando. Vamos despacio, ya después voy a dar la planificación. Bien, lo que me interesa por ahora es que simplemente ustedes tengan en cuenta que la preparación es muy importante. ¿Qué hubiese pasado si este paciente no se hubiese preparado? Si este paciente no se hubiese preparado, acá, toda esta zona, yo vería una zona blanca, todo esto blanco. ¿Qué hay ahí? Intestinos, el estómago estaría blanco. ¿Por qué? Porque si bien el paciente pudo no haber tomado agua, pero puede tener los jugos gástricos, y los jugos gástricos sigue siendo líquido, y el líquido en el T2 vamos a ver hiperintenso, como se ve en este caso. Así que la preparación básica para una colangioresonancia es la ingesta de 1,5 litros a 2 litros de mate cocido. ¿Para qué? Para que los intestinos o todas las vísceras huecas queden completamente negras. ¿Por qué quedan completamente negras? Porque la hierba contiene una sustancia ferromagnética y produce ese efecto físico que el intestino no va a emitir señal. Por más que tenga agua en su interior, no va a emitir señal. Bien, ¿por qué si es una secuencia T2, por qué no me da imagen del hígado? ¿Por qué no veo el hígado? ¿Por qué no veo los riñones? Porque estoy leyendo a los 700 milisegundos. Ya a los 400, 500 milisegundos ya dejaron de emitir señal los protones del hígado, porque acá tiene menos agua, menos líquido que en el colédoco. El colédoco es todo agua. ¿Me entienden? Acá, ¿qué me dice? Bien, la pregunta me parece muy buena, Damián. Se da entre 1 hora y media o 2 horas antes del estudio, mate cocido. Y que trate de dejar el último vasito para cuando entra al resonador. Entra al resonador y ¡tuc! El último vaso de mate cocido. A ver, ¿cómo dijo que se llama la sustancia del mate cocido? Ferromagnética. Ferromagnética. Bien. Entonces, por ese efecto ferromagnético, yo pinto todos los intestinos de negro.
Y por leer a los 700 milisegundos, voy a ver nada más que las vías biliares y lo que tenga agua. Esta secuencia es una secuencia que se llama, que se realiza con Brett Hall, ¿sí? Que se realiza con Brett Hall y simplemente Brett Hall quiere decir que yo planifico la secuencia y le digo, señor, señora, respire hondo, guarde el aire y no respire y largo la secuencia. Durante 17 o 10 segundos hace para. En esos 10 segundos hizo un slide. Esta secuencia tiene 12 slides, 12, 15 slides. Entonces son 15 Brett Hall de 10 segundos, 8 segundos. O sea que no son 1 minuto y medio, 2 minutos y obtengo esta imagen. Pero esta es una secuencia T2 radial, se llama, porque lo que hago es planificar en un punto y sobre ese punto hago girar todos los cortes. Fíjense, esta misma secuencia yo tengo, empieza con esta angulación donde estoy viendo la vesícula. Dando vuelta, cómo llego a ver el colédoco. A ver, espérenme chiquito que la voy a agrandar para que ustedes vean, porque quizás no llegan a ver y van a decir, solo vos la ves. Espérenme chiquitito. Ahí. Acá tenemos, en esta colangio, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy visualizando? La vesícula. La vesícula que está llena de cálculos, de litos. ¿Sí? La vesícula. La vesícula normalmente tiene que tener bilis y nada más. Cuando es una vesícula patológica porque se formaron cálculos en su interior, todos estos que son de un gris o de un casi negro, son todos cálculos, litos que se formaron dentro de la vesícula. Pero estoy viendo acá el hepático, en este corte, el hepático derecho, todavía no veo el izquierdo. Y este que están acá viendo, este es el hepático común, hasta este punto. De este punto hay otro más finito que sale por acá, y este es el conducto cístico. Cístico. Cuando vuelve, a partir de este punto, se llama colédoco. ¿Por qué pongo hincapié en la terminología? Porque los pedidos, los diagnósticos suelen tener eso diagnóstico. Por ejemplo, dicen litiasis biliar. Ya, ahí tengo que buscar en qué parte de la bilis. Litiasis coledociana, es decir, que ya la ubicaron, está en el colédoco. Y usted me puede decir, ¿cómo la ubicaron? Por una ecografía. Por una ecografía también se puede ver. Entonces, por eso es que yo les nombro mucho estas estructuras para que ustedes tengan bien en cuenta. Esto es anatomía, chicos, ¿eh? Acá lo que yo tengo que referir es lo siguiente. Teóricamente acá está el hígado. Teóricamente acá está el páncreas. Y acá están los intestinos. Pero fíjense que no veo nada de esas estructuras. ¿Por qué no las veo? Vuelvo a repetir, porque estoy usando un T2 con un tiempo de eco de 700 milisegundos. Con un tiempo de eco de 700 milisegundos. A los 400, 500, ya volvieron todos a su precesión normal, ya no tienen una gota de energía. Los únicos que todavía siguen teniendo un poquito de energía es aquellos donde hay mucha agua, mucho líquido. Entre ellos, fíjense, acá este paciente tiene cálculos solitos en varios lugares. Fíjense, esta es la vesícula, está llena de cálculos. Pero el colédoco, acá se forma una disminución del calibre
se hace muy finito y se ve como una mancha negra ahí. Y luego continúa. Bien. Ahí puede tener también cálculos. Disculpe, profe, un segundo. No le estaría viendo la flecha de la computadora. ¿Qué está apuntando? ¿No ves la flecha? ¿Una flecha blanca? No, no parece. No sé si me pasa solo a mí. ¿Nadie ve una flecha blanca? Yo lo veo bien, profe. Sí, sí, yo también veo la flecha. Ah, ahí chicos, entonces ya no llego. Si Sí, creo. justamente adapté mi computadora desde que empezó la pandemia con una flecha bien grande. Porque normalmente tiene una flecha chiquita. Bueno, yo acá la puse bien grande para mostrar justamente este tipo de estructuras. Este es el colédoco y esto es el conducto de Wirsum. El conducto de Wirsum viene desde el páncreas. Los dos desembocan en la segunda porción del duodeno. Esto es lo que esto es lo que fisiológicamente nosotros tenemos que saber. Nosotros somos técnicos, chicos, ¿eh? Yo me tomo el tiempo de explicarles fisiología porque sé que ustedes no están tan empapados en la fisiología llevado a las imágenes. Llevado a las imágenes. Probablemente saben mucho de fisiología, pero una cosa es saberla de memoria en la estructura que nosotros tenemos en nuestro cerebro, pero otra cosa muy distinta es cuando yo la tengo que representar en la imagen, en la figura. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Como le dije, esta es una secuencia que se realiza con Brett Hall, pero esta no es la única secuencia que se estudia, que se realiza. También se realiza, a ver, voy a colocar, esta la voy a colocar acá, ¿sí? Y se realiza una secuencia, ¿dónde está? A ver, acá está. Se realiza una secuencia volumétrica, a ver, dice, se ve negra la flecha. Bueno, sí, para algunos se ve una flecha transparente, se puede hacer zoom y se ve mejor. Bien, vamos todavía. Ajuste el brillo de la pantalla, se ve chiquita la flecha, Daniela, toda, no la distingo bien. No, se puede zoom, se puede mejor, todos bien. Bueno, respecto a las flechas, vamos a seguir. Les decía, cuando voy a planificar una colangioresonancia, la que vimos anteriormente, que es esta que está acá abajo, ¿sí? Esa es una secuencia que se denomina secuencia radial de colangio, donde directamente se obtiene cortes. Pero, también puedo hacer una secuencia volumétrica. ¿Qué quiere decir volumétrica? Voy a agarrar un volumen, voy a realizar cortes muy finitos y luego con ese volumen yo puedo hacer una reconstrucción multiplanar y ver cómo gira todo. ¿Cómo planifico esa secuencia? Fíjense, yo voy a armar acá el paquete. ¿Cómo se arma el paquete? En este caso el paquete se armó así. Uy, uy, uy. Aproximadamente así. Y aproximadamente así. Este paquete, desde acá hasta acá. De hecho, si yo, fíjense, este primer corte es el amarillo que está acá. Voy visualizando todos los cortes. Fíjense en la imagen inferior donde está la línea amarilla y hay unas líneas verdes que yo marqué, ¿sí? Cómo la línea amarilla se va desplazando de acuerdo a cada corte que estoy viendo. Cada corte que estoy visualizando en el cuadrante superior se representa en el cuadrante inferior.
Entonces, claro, cuando uno ve estos cortes, los cortes de arriba, estos cortes, uno dice, uy, qué corte horrible, no veo nada, es pedorrísimo. Tienen razón, es pedorrísimo. Pero es un volumen, todavía no llegué a la parte donde está el colédoco, la vesícula. Ahí estoy empezando a entrar a la vesícula. Fíjense cómo empiezo a entrar a la vesícula y por partes cómo voy viendo el colédoco. Son por partes hasta llegar al final. El último corte sería más o menos hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, cuando ustedes planifiquen una colangioresonancia, este va a ser los parámetros que yo voy a tomar. ¿Es necesario esta angulación? Miren, yo he visto planificar, ¿sí? Los coronales que van desde el cuerpo vertebral o desde el líquido cefalorraquídeo hasta el borde anterior del hígado, en el plano coronal bien perpendicular. He visto planificar con esta angulación, con la angulación que le estoy dando a la flecha, así, desde acá hasta acá. ¿Cuál es mi criterio y por qué yo utilizo esta angulación? Porque, teóricamente, voy a tratar de ubicar a ver acá dónde está. Ahí. Esto es el páncreas, esta es la cabeza. El marco duodenal, la segunda porción está a este nivel. Por lo tanto, acá es donde sale el colédoco hacia la vesícula, con esta angulación. Por eso es que yo le doy la angulación oblicua, que la estábamos viendo hace rato, esta angulación. ¿Por qué? Porque de la vesícula va a venir el colédoco acá y se va a unir a la segunda porción del duodeno. Pero vuelvo a repetir, esta es una secuencia volumétrica. Mientras yo abarque todo ese sector, después yo puedo hacer las reconstrucciones que yo quiera, pero debo abarcar este sector. ¿Me entienden? Fíjense que en un corte, por ejemplo en este, ¿sí? En este corte, yo estoy viendo parte de la vesícula y acá estoy viendo el canal medular, que es este. El canal medular, que es este, estoy viendo. Por eso les digo, voy a ver todo lo que tenga mucho líquido. Estos cortes son cortes 300, 400 cortes. Y vuelvo a repetir por enésima vez, y me voy a cansar, pero necesito que ustedes me entiendan, que es un T2 con la particularidad de que tiene un tiempo de eco de 700 milisegundos. Fíjense en esta imagen. Esta imagen me está diciendo que se obtuvo con un tiempo de repetición de 1317. No es un tiempo de 8000 como era el otro. Y con un tiempo de eco de 700 milisegundos. Eso es lo más importante, el tiempo de eco. Por supuesto que el TR tiene que ser un TR alto, 1500, 1600, 1800, 2000, 3000, pero lo importante es que la lectura se haga a los 700 milisegundos. Bien, se escaneó este volumen, obtengo todas estas imágenes, que ustedes viendo las imágenes van a ver que son muy pedorras. Fíjense cómo se ve el canal medular, cómo se llega a ver los filetes nerviosos. Ya por la angulación que está dado, no se ve. Como conclusión de esto, que cuando termina la máquina de reconstruir, a ver, cuando termina la máquina de reconstruir, me va a entregar algunas reconstrucciones. A ver, ¿este cuánto es? Ah, esta es la misma.
A ver. La máquina reconstruye una imagen donde estoy viendo la vesícula, el colédoco, ¿sí? Y miren cómo hago girar, ¿eh? Hago girar el colédoco. Ahí estoy viendo el colédoco de una manera, la vesícula, y ahora la estoy haciendo girar sobre un eje. Esto se llama reconstrucción radial. Cuando hablen de reconstrucción radial, recuerden cómo son los rayos de la bicicleta. Sobre un punto van girando. Bueno, la reconstrucción radial quiere decir eso. Sobre un punto va a ir girando. Y yo voy a ver los distintos ángulos del colédoco. ¿Ven cómo se superpone acá el intestino que tiene agua, tiene líquido con el colédoco? Pero si yo lo hago girar, fíjense cómo lo abro y queda nada más que el colédoco, ¿eh? Estas reconstrucciones las hace el técnico. Estas reconstrucciones las hace el técnico. ¿Cómo las hace? Entrando al software de la computadora y empieza a limpiar. ¿Qué quiere decir a limpiar? Con una tijerita empieza a recortar todo esto. Empieza a recortar todo esto que es intestino, no va a recortar la vesícula porque la vesícula es parte de la colangio y le va a quedar algo muy limpito, muy limpito. De esa manera es que se tiene que presentar la colangio. Entonces, esta es la forma de obtener una colangio resonancia magnética. Bien, voy a tratar de que 20 minutos antes parar un poco para que hagan las preguntas, ¿eh? Entonces, bien. Bien, entonces esto es una colangioresonancia. Sirve para ver las vías biliares intra y extrahepáticas y la vesícula. Es muy probable que pueda haber otras estructuras también. Dentro de lo que es el abdomen, también nos pueden pedir una colangioresonancia con contraste endovenoso. ¿Ayuda? ¿Mejora el contraste? No. ¿Por qué no mejora? Porque el contraste primero y principal, yo lo voy a ver en un T1, no lo voy a ver en un T2. ¿Y entonces por qué la piden? Y porque hay médicos que consideran o piensan que van a mejorar la calidad. O también está la otra. El médico probablemente no solamente quiere ver la colangio, sino que quiere ver en el T1, porque fíjense que ya en los cortes básicos se ve la problemática. Miren, acá tengo los riñones, acá tengo el cuerpo vertebral. Voy ascendiendo y ya estoy viendo acá la vesícula, ¿sí? Si sigo ascendiendo, cuando yo inyecte contraste, a ver, vamos a magnificar un poquito esto, sí, ustedes pueden llegar a ver mejor. ¿Qué nos sucede? Fíjense que acá se ve un bodoque que no tiene bordes definidos. Y no sé cuál es cuál. ¿Qué es lo que me va a pasar? El contraste va a identificar mejor el páncreas, por ejemplo. ¿Qué es esto? Esto va a quedar un gris más clarito, porque el gadolinio va a atravesar el páncreas. El gadolinio no va a entrar acá. ¿Por qué no va a entrar acá? Porque esto es una víscera hueca. Esto es el estómago y el marco duodenal. Esto es la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Entonces eso va a resaltar un poco. Es decir, el médico no solamente va a tener
una colangio donde vamos a ver si hay o no hay una obstrucción, si hay o no hay cálculos, pero también va a poder evaluar el páncreas, si tiene una pancreatitis o no. La pancreatitis puede producir patologías o clínica de una litiasis, sí, puede producir. ¿Por qué? Porque el agrandamiento de la cabeza, comprime, colapsa, aprieta la segunda porción del duodeno, entonces la bilis que está viniendo no puede desembocar porque fue apretada por la cabeza del páncreas. Todo eso se evalúa. Por eso es que, a pesar de que a mí me piden una colangioresonancia, yo no voy a hacer solamente la secuencia de colangio, sino que siempre se hace el T2, el STIR, el T1, siempre. Porque quizás no tiene nada acá, pero tiene algo acá. Por eso es que en un estudio de colangioresonancia no es solamente las vías biliares. También se hacen los cortes convencionales. Bien, ¿qué otra situación se nos puede plantear en abdomen? Un estudio que se denomina uroresonancia. ¿Qué es una uroresonancia? Una uroresonancia es un estudio para visualizar el árbol urinario. Y acá tenemos una diferencia entre, por ejemplo, ustedes están muy acostumbrados o habrán leído en la escuela, en radiología, en el curso, ya sea en la facultad o donde estaban, ¿sí? Sí, Damián, son 15 cortes. Han visto cómo se hace un urograma excretor, por ejemplo, que se toman imágenes, una de abdomen sin contraste, después voy inyectando a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. ¿Qué nos sucede en resonancia? En resonancia, cuando uno habla de uroresonancia, justamente es para visualizar el árbol urinario. ¿Y qué quiere decir visualizar el árbol urinario? No solamente voy a ver imágenes. Nosotros en resonancia magnética podemos determinar si fisiológicamente están trabajando bien o no. La secuencia para hacer uroresonancia es la misma secuencia de colangioresonancia. Es decir, que es un T2 con la particularidad que el tiempo de eco es de 700 milisegundos. Es un T2 con un tiempo de eco de 700 milisegundos. Gracias a esos 700 milisegundos yo voy a ver nada más que lo que tenga líquido, lo que tenga agua, nada más. Porque, como les dije hace rato, a los 400, 500 milisegundos ya todo el resto se relajó. Lo único que queda dando un poquitito de señal es aquellas estructuras que tienen mucha agua, mucho líquido en su interior. Así que una uroresonancia, a diferencia de una colangioresonancia, la secuencia es la misma. Lo único que yo voy a modificar va a ser el field view. ¿Y qué es el field view o FOV? Es el espacio que va a leer. No es lo mismo hacer una colangio donde voy a ver en el hígado, voy a ver un tamaño. Pero si yo tengo que estudiar hasta la vejiga, porque tengo que ver el árbol urinario, el FOV que yo voy a usar, por ejemplo, en una colangioresonancia puede ser de 25 a 30 centímetros. Si quieren 250 milímetros o 300. Y para poder estudiar un árbol urinario o una uroresonancia, el FOV es de 450, 45 centímetros. De esa manera también voy a ver, o sea, todo el árbol urinario. La preparación del paciente para una uroresonancia es exactamente igual que una colangioresonancia. Mate cocido 2 horas antes. El último trago lo tomo cuando ingreso al resonador. La misma finalidad. El mate cocido tiene sustancias ferromagnéticas. También vamos a hacer un T1, un T2 y un STIR.
un T2 coronal. También lo vamos a hacer. Y vamos a poder visualizar. A ver, espérenme un chiquito. Yo voy a ver acá. Acá tenía una uro. Bien. Efectivamente. Acá tengo una uro. Bien. Si ustedes se fijan en este pedido, fue un pedido de uroresonancia. Como les dije, cuando a mí me dicen uroresonancia, yo tengo que ver el árbol urinario. ¿Qué quiere decir el árbol urinario? Yo tengo que ver los riñones hasta la vejiga. Esto es el survey. El survey para ver dónde está la bobina y para ver si voy a poder abarcar todo. Luego del survey, empezamos, como siempre, con un T2 coronal. Un T2 coronal donde tengo una particularidad acá. A ver. Bien. A ver, esperen un chiquito que dicen acá. Fíjense, este es el T2 de abdomen que se realizó para poder hacer la uro. Ya en los cortes coronales no veo todo el hígado, pero estoy viendo la vesícula. Y en la vesícula tiene un cálculo. Pero a mí me pidieron uro, no me pidieron colangio. Es que esto lo vamos a ver, porque está dentro del FOB que vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el FOB que yo necesito tener para hacer una uroresonancia? Yo tengo que ver desde el polo superior de los riñones hasta el borde inferior de la vejiga. Vuelvo a repetir, desde el polo superior de los riñones hasta el borde inferior de la vejiga. Ese es el field of view. FOB quiere decir esto, todo lo que lee, todo lo que lee la máquina. Eso quiere decir FOB. Field of view es campo de visión. Voy a hacer un T2 coronal. Vuelvo a repetir, como dije hace rato, el T2 coronal a mí me sirve para orientarme desde dónde hasta dónde voy a hacer los cortes. ¿Sí? Ahora. La primera secuencia, como dijimos hace rato, vamos a hacer un T2 axial, donde vemos la vejiga. Esto es la vejiga. ¿Sí? Estamos yendo en sentido cefálico. Y lo que quiero ver es los riñones. Ahí estoy visualizando los riñones. A ver si le cambio un poquito la ventana para que no esté tan oscura. Ahí. Ahí estamos. Es más, fíjense que acá estoy viendo un tumorcito del riñón derecho. Esto es un T2. ¿Por qué? Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa. Y del otro lado vemos, acá vemos un tumor, de este lado vemos un quiste. Y yo tengo que llegar hasta el borde superior del riñón. Ahí está, listo. Ese es mi primer corte. Ese es mi primer corte. En el otro estudio, en la colangio que vimos, ¿sí? También lo único que se veía era todo lo que tenía líquido. Acá se ve un poquito de la vesícula, Esto es parte de la vesícula. Y esto es parte del colédoco. Acá está la segunda porción del duodeno, entonces está desembocando. Esto blanquito es cuando desemboca en el colédoco. Bien.
de la misma manera que estamos viendo un T2, también vamos a ver un STIR, ¿sí? Espera que voy a poner una más clarita. Un STIR se debe ver así. Voy ascendiendo, ahí tengo la vejiga, ¿sí? Hasta el borde superior del riñón. Ahí llegamos. Bien, pero acá me gustaría que ustedes vean algo. Este es el survey. Bien. A ver, chicos. Yo les muestro esta imagen, este plano, Sagitario. Este paciente, ¿será sexo masculino o femenino? Acepto por escrito las respuestas. ¿Será masculino o femenino? ¿Qué están viendo que va a determinar el sexo? Chihuahua, Chihuahua. A ver, bien, ya van 3, epa. Bien, muy bien. Efectivamente, es un sexo femenino, ¿sí? Es un sexo femenino porque, en primer lugar, no veo el pene y estoy viendo el útero. Esto es el útero. Este es el cuello uterino. Esta es la ampolla rectal. ¿Por qué les puse esto? Porque cuando uno empieza a interpretar las imágenes, fíjense acá, por ejemplo, acá, no, este es el T2, el T1, acá, en el T2. Bien, cuando yo empiezo a ascender, aparece la vejiga y algo ahí, una imagen. Por lo general, la vejiga aparece limpia hasta que termina, salvo que tenga un útero que tiene una angulación, entonces como que se mete dentro de la vejiga, pero no está adentro de la vejiga, ¿ven? Ese es el útero. Y ahí está el cuello uterino. Conclusión. Por ver en la pelvis yo voy a poder determinar qué sexo es, y también a veces puede producirse por patologías de nivel de pelvis, obstrucciones. Ya hicimos el T1, el T2, el STIR. ¿Qué vamos a ir a tomar? Acá creo que tengo una secuencia T2. Pedorrísima, malísima esta secuencia. A ver si tengo otra. A ver esta. Bien, acá se visualiza mejor el útero, ¿sí? Y la vejiga. Bien, ahora, la secuencia de Uro sigue siendo una secuencia con un TR de 8000 y un tiempo de eco de 800. ¿Qué voy a visualizar? Todo lo que tenga líquido, porque a los 800 milisegundos ya el resto de las estructuras se relajaron.
Entonces, ¿qué estoy viendo acá? A ver, perdón. Esta está muy fea. Bien. Esto es la radial que habíamos dicho hace rato, en la cual yo voy a tomar imágenes por cada slide, un breadth-hole. Estoy tratando de mejorar la ventana para que podamos visualizar. A ver. Chiquitito. Acá tengo la secuencia radial, que si ustedes van viendo cómo va girando y se empiezan a visualizar ciertas estructuras, como por ejemplo, voy a cambiar la ventana un poco para que hagamos resaltar. Para que hagamos resaltar, fíjense cómo se ve el uréter derecho y no el izquierdo. Se ve el uréter derecho y no el izquierdo. Esto es el canal medular. Esto es la vejiga. Vuelvo a repetir, fíjense la secuencia, tiene un TR de 8000 y un tiempo de eco de 800. ¿Qué quiere decir eso? No veo el hígado, no veo los riñones, no veo los intestinos, no veo la columna. Lo único que veo es todo aquello que tiene un poquito de agua. Evidentemente este riñón tiene un gran tumor con un edema, por eso estoy viendo esta imagen. Pero lo que yo tengo que ver en realidad es esto, si hay una dilatación del uréter o no. Lo mismo acá. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, si uno ve esta imagen, ¿es una imagen patológica? ¿Es una imagen normal o no? Lo normal, chicos, es que no se vea el uréter o que se vea muy finito. O que se vea muy finito. ¿Por qué? El uréter tiene un espacio virtual, fisiológica y anatómicamente tiene un espacio virtual. ¿Qué quiere decir un espacio virtual? Que es como un caño que está como cerrado. Cuando pasa la orina, se abre, pasa y luego se vuelve a cerrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si por X motivos se colapsa? Puede haber un cálculo, puede haber algo, y ese algo hace que se empiece a acumular, en este caso, la orina, y no llega a la vejiga. La vejiga está llena, sí, muy bien. ¿Pero por qué está llena? Porque el izquierdo está excretando normalmente. El derecho no está excretando normalmente porque acá, no sé si acá tiene un cálculo, porque fíjense que hay un punto negro, ¿sí? Luego sigue, pero más finito. Ese puede ser un cálculo, una litiasis. Pero pobre, este paciente, su problema no es la litiasis, sino más que nada el riñón no está excretando bien. Por lo menos el riñón derecho. Conclusión, esto sería una uroresonancia radial, donde si yo hago girar, van a ver que va a llegar un momento, fíjense cómo gira, no veo el riñón, porque el riñón se puso, hace rato estaba así, ahora se puso así. Y aparece una particularidad. Hasta acá es el uréter. Y aparece esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es el colédoco. Es la misma secuencia. La única diferencia es que ahora el foco es más grande y estoy apuntando más para ver las vías urinarias que ver las vías biliares. Esto es el canal medular. Bueno, el buen técnico tiene que trabajar esta imagen. Ya les voy a decir cómo vamos a trabajar. Ahora, esta es la secuencia, ¿sí? Uy, perdón. La secuencia que terminamos de ver recién es una secuencia radial.
Yo ahora lo que quiero mostrar es otra cosa. ¿Dónde está? Tiene que estar por acá. ¿Dónde está? Acá está. Turururum. No. Bien. Esta secuencia es la secuencia volumétrica de Euro. Es la secuencia T2, tiempo de repetición 1500. Y el tiempo de eco, que es lo más importante, es de 700 milisegundos. Bien, entonces, las imágenes crudas son estas. ¿Por qué se llaman imágenes crudas? Si ustedes se fijan, son imágenes medias feas, pixeludas, con mucho píxel. Y lo que estoy haciendo acá es cada slice es un corte, uno al lado del otro, que voy a ir desde la parte anterior hasta la parte posterior. Cada corte me va a representar una imagen. Por eso se llaman imágenes crudas, porque estas imágenes no están procesadas. Estas son imágenes, punto. El procesamiento de estas imágenes es que cuando termina, la computadora reconstruye un plano axial, un plano sagital y un plano coronal. Con esos cortes, con esos 100 cortes, 120 cortes, reconstruye estas imágenes. Pero el técnico debe reconstruir con las crudas, hacer su propia reconstrucción. ¿Y qué obtiene? Va a obtener, a ver si es este, sí, imágenes como estas, donde se visualiza. ¿Qué se visualiza? El riñón derecho, muy patológico. El colédoco del lado izquierdo no es patológico, por lo tanto no se visualiza. Acá estamos viendo también el colédoco, ¿sí? Perdón, el colédoco es hasta acá. A partir de ahí ya es el uréter. No es que se siguen, se continúan, sino que simplemente por la rotación parecería que se continuarían. Voy a intentar mostrarles cómo se hace una, a ver dónde está, una reconstrucción angiográfica. A ver, vamos a ver acá, un 3D. Bien. No, con estos datos, con este programa no puedo reconstruir. Bien. Es decir, con los datos crudos, uno ingresa a un programa muy parecido a este, pero en el resonador, y va a realizar una reconstrucción de todo el árbol urinario. Si bien, ¿qué es lo que puede hacer el técnico? Fíjense, acá hay una especie de bisturí. Con ese bisturí puede agarrar y limpiar. ¿Qué va a limpiar? Por ejemplo, ahí. A ver, queda muy chiquito, pero acá dice algo. Ahí está. Fíjense que yo lo que hice fue sacar el canal medular. Y el canal medular y el colédoco. Lo único que me está quedando es el riñón y el uréter y la vejiga. Y así voy a ir limpiando. Ese es el trabajo del técnico. Pero esto uno lo hace con el resonador, porque el software lo tiene el resonador.
Este es un programa que tengo yo, pero bueno, sí, nos sirve como para practicar, pero no es tampoco, no es el software del resonador. Bien, entonces, esto sería una uroresonancia sin contraste. Jorge, perdón. Sí, 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 te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. No sé quién me dijo, Jorge, perdón. Pensé que no me escuchaban. Se escucha bien, se escucha bien. Bien, listo. Entonces, esto es lo que sería una uroresonancia sin contraste. ¿Qué nos pasa con el contraste? Acá, en este estudio, es importante el contraste. Vuelvo a repetir. En la colangio no me iba a modificar nada. O sea, lo que yo podía ver con el contraste endovenoso es si la cabeza del páncreas está más grande, está más chica, si el hígado tiene o no tiene, qué sé yo. Pero para ver el colédoco, para ver la vesícula, para ver las vías biliares, no me modifica el contraste en la colangioresonancia. En cambio, en la uroresonancia sí modifica. ¿Por qué? Porque yo le inyecto el contraste. ¿Cuál es la fisiología? La fisiología es que yo le inyecto el contraste por vía endovenosa. El contraste por vía endovenosa va a ir por la vena, pum, cae al corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, vuelve a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale del corazón y se distribuye por todo el cuerpo. Luego va a caer a los riñones con la función de eliminar las impurezas, o sea, eliminar el contraste. ¿Voy a ver el contraste en los uréteres? Sí, los voy a ver. Pero para poder ver, no voy a usar esta secuencia T2 con tiempo de eco de 700. ¿Qué voy a usar? Voy a usar una secuencia ponderada en T1. ¿Por qué en T1? Porque en T1 es donde yo voy a ver el contraste. En un T2 no voy a ver el contraste. ¿Me entienden? Entonces, inyecto el contraste. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Cómo hago una uroresonancia? Scout para ver si estoy anatómicamente, los riñones y la vejiga. Segundo, T2 coronal. T2 axial, estira axial, T1 axial. Y planifico la uro. Una uro radial, que son 15 cortes que van a dar vuelta. Cada corte me lleva unos 9, 10 segundos. Y luego le tiro el volumen. El volumen, ¿sí? Que es igual que el de la colangio, solo que tengo que ver un filoview grande, 45 centímetros. Ahí terminó mi uroresonancia sin contraste. ¿Me piden con contraste? Cuando termina de escanear el volumen de la uro, inyecto el contraste. Tranquilo, voy, inyecto. Vuelvo a meter al paciente, vuelvo, me lavo las manos, me siento. Espero, ¿qué espero? Unos 4, 5 y si es posible 6 minutos. Y le voy a tirar un T1 coronal. Un T1 coronal. En algunos institutos se ha preparado un T1 volumétrico, un volumen T1, cortes finitos, para hacer reconstrucciones. Pero hay que esperar unos 5 minutos. ¿Por qué unos 5 minutos? Porque es el tiempo que tarda el gadolinio en entrar, ir al corazón, repartirse por todo el cuerpo y pasar por el riñón. Recién a los 5, 6, 7 minutos pasa. ¿Cómo puedo hacer para saber? En eso es relativo, porque hay pacientes que pueden eliminar más rápido, hay otros que no. Entonces, yo sugiero a los técnicos a veces, tírenle un T1 a los 4 o 5 minutos.
Y si no llegan a ver los uréteres y la vejiga con contraste, a los 7 minutos le tiran otro. ¿Para qué? Para ver si fue una cuestión de tiempo. Y nada más. De última, tienen tiempo, tírenle otro a los 10 minutos. Pero esa es la única diferencia entre colangio y uro. Esa es la única diferencia con la que yo voy a contar para ver el contraste. En colangio no me sirve. En uro sí, porque me va a permitir ver la fisiología. ¿Sí? Bien. Pregunta. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Profesor, le quería consultar, cuando hizo la reconstrucción con el bisturí cortando la imagen, ¿no corta la imagen también que hay detrás de ese órgano? No. O sea, corto esa imagen. La parte de atrás corto. Pero a ese nivel, a este nivel, no tengo uréter en la parte posterior. Tengo nada más que canal medular. Gracias. Para, vamos a ver. Mira. Mejor te voy a mostrar esta imagen. Vamos a suponer esta. Ahí. ¿Ves? Mira. Acá. Yo hago el corte, por ejemplo, acá. Acá no me permite tener el bisturí porque como no tengo los slides para entrar al volumen, entonces no me permite. Pero vamos a suponer que mi flecha fuese el bisturí. Yo hago este corte, recorto esto. Lo que está detrás de eso no me va a afectar a ningún uréter. ¿Por qué? Porque el uréter lo tengo acá. Bien, después puedo girar, ¿sí? Y también puedo cortar la parte anterior. Este es el uréter. Lo que tengo que tener bien en claro es cuál es el uréter realmente. Este es el uréter. Puedo cortar la parte anterior, puedo cortar la parte posterior y voy a ir girando y voy a ir recortando. ¿Me entienden? Pero esto se hace por lo general con el software del resonador. ¿Por qué con el software del resonador? Porque realmente tiene una resolución muy buena y nos permite modificar. Inclusive yo entro a reconstrucción 3D en el resonador y puedo dar vuelta a la imagen en cualquier plano. Acá no me permite tanto. Pero sí, esa es la finalidad, es cortar, es la presentación. Chicos, ustedes tienen que pensar lo siguiente. La forma en que trabajen en resonancia, eso es el currículum de cada uno. La forma en que se trabaja, en que se presenta un estudio. Porque si yo soy desprolijo, eso lo van a ver los médicos. Y a veces, o por lo menos, si ustedes me preguntan a mí, yo en realidad tuve muy pocas entrevistas de trabajo. Creo que debo haber tenido en toda mi vida 2 o 3 nada más. El resto fue todo recomendación. Es decir, médico, che, ¿quién hizo este estudio? Tal persona, listo. Che, ¿sabés que me interesa que trabajes conmigo por tal? ¿Pero por qué? Porque uno aprende a presentar un trabajo lo más correcto posible. Puedo presentar, es más, chicos, miren, yo les digo, la verdad, a ver, ¿dónde están? Acá no, acá. Acá. El médico no informa con las reconstrucciones que nosotros hicimos. El médico informa con estas imágenes feas, muy pixeladas. Pero estas son las imágenes crudas, son imágenes reales que se obtienen directamente del paciente. Las reconstrucciones son imágenes virtuales que con datos que obtuvimos trata de armar una imagen. Pero cuando le falta algún valor, lo inventa la computadora. Por eso es que
ya sea una colangioresonancia, ya sea una uroresonancia, ya sea una angioresonancia, los médicos informan con las imágenes crudas, no con las reconstrucciones. Las reconstrucciones son importantes, sí, porque es lo más lindo, son lindos dibujitos que uno envía y uno ve unos dibujos de las arterias, de las venas y dice, uy, qué bueno que está esto. Pero en muchos casos, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, yo trabajé mucho tiempo con Philips y también trabajé con General Electric, por ejemplo, pero General Electric utiliza mucho software para las imágenes y las imágenes son como si fuesen fotos, dibujos, no tienen píxeles porque se usa mucho software. ¿Y qué quiere decir que usa mucho software? Que las imágenes virtuales, cuando no tienen un punto, no tienen un píxel, lo inventan. Entonces las imágenes son más lindas. Pero la idea no es enviar imágenes lindas, la idea es enviar imágenes que te muestren la patología. Si bien, vuelvo a repetir, el médico informa con las imágenes crudas. ¿Para qué sirven las reconstrucciones? Es simplemente para mandarlas como fotos lindas. Nada más que esto. ¿Bien? Bueno, a ver. ¿Hay alguna duda de colangio, uro y abdomen que hemos visto hasta ahora? A ver. En una resonancia la patología de hiperintenso. Bien, muy bien, Ana, muy buena pregunta. A ver, 2 segundos que voy a ver si puedo manejar unas imágenes que yo tengo. Escritorio. ¿Dónde está? Bien. Esto que ustedes están viendo acá, que ahora ya les apareció en la pantalla, esto es una colangioresonancia, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué estamos visualizando? Estamos visualizando el colédoco, ¿sí? El colédoco, el hepático izquierdo, el hepático derecho, y no tiene vesícula. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente fue operado de la vesícula, probablemente, casi seguro, por eso es que no veo la vesícula. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué es esto? Esto es el estómago, y esto es el duodeno, y en la segunda porción del duodeno desemboca el colédoco y el conducto de Wirsum. Fíjense que acá yo veo unos puntos negros. ¿Qué son esos puntos negros? Son cálculos. ¿Qué sucede? Si esto fuese un colédoco normal, se visualizaría muy finito, casi como este, o a lo sumo como este. Pero acá está gordito. ¿Por qué está gordito acá? Porque el cálculo no deja pasar la bilis. Al no pasar la bilis, se va acumulando y se va formando gordito. Es decir, cuanto más gordito vea el colédoco, es más patológico. Acá también vamos a explicar algo de la fisiología. ¿Cuál? ¿Qué cosa, por ejemplo? Cuando yo a ustedes les dije muchas veces, van a entrar a ser un paciente. Lo primero que hacen es hablar con el paciente, mirarlo desde la cabeza hasta los pies. Pero voy a hacer una rodilla, no me importa. Miro cómo camina, si se mueve, no se mueve, porque eso es importante, es muy importante, porque si viene caminando, yo le miro y torció, es porque probablemente pierda la estabilidad por una ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Qué tengo que ir a buscar? El ligamento cruzado anterior. En este caso, ¿qué me pasa? Miro al paciente y de golpe lo veo al paciente amarillo verdoso. ¿Qué es eso? Una ictericia. ¿Por qué se produce la ictericia? Porque estos cálculos tapan el drenaje de la bilis. Se va juntando, ya sea en el colédoco, ya sea en la vesícula, como vimos hace rato,
Entonces se va acumulando bilis, se va acumulando bilis, y como no puede drenar, como no puede eliminar para el duodeno, va a llegar un momento, no que va a explotar, sino que la bilis entra a trasvasar las paredes. Trasvasa las paredes del colédoco o de la vesícula. ¿Y qué sucede? La bilis entra al torrente sanguíneo. Al entrar al torrente sanguíneo, yo voy a ver a la paciente, al paciente o a la paciente, amarillo verdoso. ¿Por qué? Porque la bilis entró al torrente sanguíneo. Miro la parte blanca del ojo y está amarilla. Eso es ictericia. Eso se produjo. ¿Por qué se produjo? Porque el cálculo no permitió. Por eso, cuando yo vea un colédoco así, bien gordito, es porque es patológico. Los colédocos que no son patológicos son colédocos bien, estoy tratando de pasar la imagen, son bien finitos cuando no son patológicos. A ver acá. Ay, 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 ay. No. Ahí está. Fíjense que acá tengo otra que también estoy viendo intestino. ¿Ven? Este paciente no se preparó. La voy a agrandar, aunque no quería agrandarla, pero la voy a agrandar. ¿Por qué la voy a agrandar? Fíjense lo que veo acá. Los hepáticos, derechos, izquierdos, el común, y acá está el cístico. Este es el cístico. La vesícula aparentemente no tiene cálculos. Fíjense el colédoco, porque a partir de acá se llama colédoco. De acá para allá es hepático común, de acá para acá es colédoco. Fíjense que acá tiene un cálculo. Eso negrito que ven ahí, eso es un cálculo. Ese cálculo está tapando el drenaje. Tanto que el colédoco está gordo. Está gordo porque justamente no puede drenar. Drenan en la ampolla de váter la segunda porción del duodeno. Este otro conducto que ven acá, este es el conducto de Wirsum que viene del páncreas y los dos desembocan en la segunda porción del duodeno. Esta es una secuencia de colangioresonancia, tiempo de eco de 700 milisegundos. Lo único que veo es lo que tiene agua. Es así que fíjense que yo estoy viendo el intestino. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el paciente no está bien preparado. Puedo evaluar, se puede evaluar, se hizo y está bien esta secuencia. Yo puedo agarrar, soy un técnico más prolijo, con la tijerita recorto todo esto y me va a quedar nada más que la colangio. Así que no es ininformable esto se puede informar. Pero lo que quiero hacer resaltar es que el paciente no está bien preparado, que el paciente no tomó el mate cocido, ¿sí? Y por lo tanto estoy viendo el intestino. Ustedes son técnicos y el día de mañana están trabajando y ven, hacen su colangio y ven esto. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esta colangio? Lo que vamos a hacer, ya al paciente dentro del resonador le voy a dar de tomar 2 vasos de agua. 2 vasos de agua. En cada vaso voy a inyectar 3 mililitros de gadolinio. Vuelvo a repetir. Yo veo intestino porque no está bien preparado el paciente. ¿Qué hago? ¿Lo saco, lo pongo a caminar? No. Así como está, le doy de tomar 2 vasos de agua con 3 mililitros de gadolinio. El paciente terminó de tomar los 2 vasos de agua, lo vuelvo a ubicar y ya puedo largar la secuencia de colangio. ¿Por qué? Porque el agua llega inmediatamente al duodeno, baja inmediatamente al duodeno. Y como tiene gadolinio, el gadolinio en una secuencia T2, pinta de negro todo por donde está atravesando. Entonces todo esto va a ser negro. Es decir, el gadolinio con el agua va a producir
el mismo efecto que el mate cocido. De hecho, yo que soy un técnico viejo, cuando empezamos a hacer las colangios y las uroresonancias, nadie sabía del mate cocido. Entonces se le daba de tomar 2 vasos de agua con 3 mililitros de gadolinium. Hace unos 20 años aproximadamente, un médico presentó en un congreso el efecto del mate cocido y se tomó como base para preparar. Ojo, depende de los lugares. Si no mal recuerdo, según leí en la bibliografía, en Centroamérica, en Colombia, creo, se utiliza, por ejemplo, el jugo de papaya o el jugo de ananá, que también tienen efectos similares. Por eso, depende de los lugares, porque mate cocido no hay en todo el mundo. Mate cocido. Entonces, cada lugar fue buscando elementos y se utilizan de esa manera. Así que, bueno, esto es el... Ahora, alguien me preguntó cómo se veía lo patológico, ¿no? Bien, quiero mostrarles una uro. ¿Ven? Esto es una uroresonancia. Esto no, esto. Fíjense, esto es una uroresonancia. ¿Dónde? Este uréter está normal. Está excretando, el riñón está excretando normalmente. Este uréter tiene una dilatación de la pelvis renal y una dilatación del uréter hasta este punto. ¿Qué hay en este punto? Un cálculo, un lito. Eso hace que no pueda llegar, no pueda drenar la orina. Entonces, este es el motivo por el cual se pide la uroresonancia, para ver si hay cálculos, tumores desde el momento en que el riñón excreta hasta que llega a la vejiga. Esta es la forma de ver. Como les dije, yo acá después puedo limpiar, puedo sacar, recortar el canal medular si el canal medular no me sirve. Si a mí me están pidiendo una uro, acá tengo otra. Y acá esta es bastante interesante por la siguiente razón. Esto sigue siendo una uroresonancia. Es una secuencia T2 con un tiempo de eco de 700 milisegundos. ¿Qué estoy visualizando? Estoy visualizando lo siguiente. Pelvis renal derecha e izquierda dilatadas. Uréteres dilatados. Mejor excreción del lado izquierdo que del lado derecho. Normalmente no tendría que ver ni la pelvis ni el uréter. Esto es patológico. Es tan patológico que si ustedes se fijan, esta es la vejiga. Si esto es la vejiga, lo que estoy viendo acá es la uretra. Y si esto es la uretra es un espacio virtual. Por lo tanto, evidentemente, este paciente puede tener una sonda vesical. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Que los dos uréteres, los dos están dilatados. Es probable que este paciente tenga algo en la próstata. Recuerden que la próstata está en la parte posterior, y el agrandamiento de la misma comprime los drenajes de los uréteres. Entonces, no permite que ingrese la orina a la vejiga y a su vez no drena los dos riñones. Pero también, al ser la misma secuencia, un T2 ponderado, mejor dicho, una secuencia T2 con un tiempo de eco de 700, fíjense cómo llegó a ver el colédoco, cómo llegó a ver el conducto de Wirsum. Es la misma secuencia. La única diferencia es que, bueno, dado el filo view puedo llegar a ver eso, pero no, o sea, los dos son T2. Eso que quede bien en claro. A ver si tenemos otra imagen más.
¿Tienen alguna otra pregunta? Esto, bueno, es evidente. Esto es patológico. Bueno, no, esto ya no. Esto no es para ustedes. Esto es para más adelante. Bien. Entonces, hasta acá hemos llegado en una zona hiperintensa. Bien. Profe, en resonancia de patología de hiperintenso, ¿por qué se observa en un... Bueno, Ana Ziliski, ¿me entendiste por qué se observa hiperintenso? Porque hay algo que está obstruyendo y no deja drenar, ¿sí? Por ese motivo es que puedo ver el uréter. Si estuviese normal, no voy a ver nada hiperintenso. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Profe, Bueno, disculpe, ¿le puedo sí, hacer una consulta? Bueno, por un problema que tuve, ¿no? O sea, yo perdí por un problema de, no sé, con el celular o con qué, perdí las primeras 4 clases de información que las bien, tenía. bien. Era por eso, ¿no? No, Para poder recuperarlas. está bien, Luis. Esas clases, les digo para todos, ¿sí? Sí. Tienen que estar en el campus. Entren al Ah, campus y están todas las clases. ¿Me entienden? perfecto. Si no llegan a estar, o me avisan o le envían un mensaje a Maximiliano para que las carguen. Pero teóricamente tienen que estar todas las clases. No solamente las clases que yo doy los sábados, sino las clases extras que doy. Todas tienen que estar cargadas en el campus. De igual manera, si alguno de ustedes puede o las tiene, las bajó a su compu, por favor, aunque sea por el WhatsApp, mándenlas así como este chico, como Luis o como cualquier otro técnico que las necesita, las puede tener. Acá Agustina también me está diciendo que le pasa lo mismo. Así que por favor, aquel que bajó las clases, pásenlas por el WhatsApp, así las pueden tener todos. Les agradezco mucho en ese sentido. Bueno, vamos a hacer una cosa. La semana que, no, hoy es sábado. Voy a tratar del viernes dar una clase extra. Por favor, traten de meterse porque si no, no tenemos. Acá me dice Ana que están todas las clases en el campus, ¿sí? También me dice Leonel, así que métanse al campus. Les decía, el viernes yo voy a dar algo muy interesante para un técnico de resonancia, que es pelvis. Wow. Pelvis es algo muy interesante porque se trabaja mucho y es una forma distinta de trabajar abdomen. Vamos a hacer algo que no se hace en abdomen, por ejemplo, los cortes de alta resolución. Y me interesaría que traten de estar la mayor cantidad de chicos para que si hay alguna duda después las vayamos aclarando. Yo voy a dar una clase de apoyo, digamos, el viernes. Y para continuar, porque pelvis es largo, todavía es extenso. Entonces, después termino con pelvis y me queda, lo que yo más les quiero dar es difusión, perfusión y espectroscopía. Todo lo que es osteoarticular es mucha geometría. Eso en el libro de protocolos que les envié, ahí van a ver todo lo que es osteoarticular y fíjense que es mucha geometría. Pero lo que me interesa explicarles más es pelvis, que es muy interesante, y angio, ¿sí? Bueno, difusión y perfusión. Bien, bueno, Agustina, ojalá pudiera ayudarte de otra manera. Bien, si las ven después, mejor. ¿Cómo va a ser la instancia de evaluación? Al final vamos a hacer un examen. Si hay alguna duda, le puedo mandar un mensaje. Sí, sí. Bien, bueno chicos, nos vemos entonces el viernes Bueno, y profe, nos estamos viendo la semana próxima. Buen fin hasta de. buen fin Buen fin de de, y profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Buen fin de adiós gracias. Gracias. chicos. Buenas Gracias tardes. a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego.